El doctor Freddy estudió sus estudios de posgrado en la Universidad Federal del Río de Janeiro. Sus intereses son las áreas de sistemas dinámicos, con énfasis en los flujos geodésicos y magnéticos, así como topología dinámica. Y en esta ocasión, el doctor Freddy nos va a hablar sobre propiedades genéricas de los fluidos magnéticos. Adelante, doctor. Doctor Freddy, adelante. Doctor Freddy, tiene tu micrófono en silencio. ¿Alguien puede indicarme si me escucha? Sí, sí, estoy a ti. Vamos a esperar unos minutos en lo que el profesor Freddy arregla unas fallas técnicas que tiene. Al parecer el doctor tiene unas técnicas, vamos a esperar unos minutos. Buenas. Sí, doctor Freddy, adelante. Ya, voy a comenzar. Sí, Ante todo, adelante. buenas noches. Voy a presentar unas propiedades genéricas para el flujo magnético. Una parte de dinámica. Este trabajo es en conjunto con el profesor Alexander Arbieto de UFRJ. Entonces, aquí tengo una lista de lo que pretendo hacer. Primero, definir qué es el flujo geodésico. Después, tratar algunos resultados como el teorema de Cook-Smay y el lema de Frank para flujos magnéticos. Hay otro resultado respecto a K-jets de mapa de Poincaré do fluxo magnético. Entonces, todo eso de ahí voy a presentar y explicar de qué se trata. Todo nace con un resultado respecto a los flujos geodésicos que dice que casi todo flujo geodésico tiene entropía positiva, entropía topológica positiva. Voy a llegar a ese punto también, a hablar un poco, y el método o la herramienta que se usa en este caso el flujo magnético es teoría de control geométrico. Entonces, primero pasemos a definir qué es un flujo magnético. Es un poco técnico la definición, en verdad, más voy a tratar de explicar. Considere una variedad riemanniana de dimensión n+1. G es la métrica de la variedad. Después, W0, que es la estructura simpléctica del fluido tangente, que aparece de manera natural a partir de la métrica en la variedad. Y consideramos un hamiltoniano, que es una función definida en el fluido tangente, es definida de esta forma, que es llamado de energía cinética, ¿no? Que es un medio de la velocidad por la velocidad. Ahora, lo que vamos a hacer es perturbar esa métrica, esas dos formas de la estructura simplética. ¿No? Estas dos formas está definido en el fluido tangente. ¿Ah? Va a ser perturbada de la siguiente manera. Pegamos dos formas. Esto de aquí yo lo denoto así, ¿no? El conjunto de las dos formas fechadas
¿no? 2 omega de formas, y esa raya encima es de fechado, de cerrado. Una 2 forma es cerrada cuando la derivada da 2 formas es 0. Y todo eso es un conjunto que vamos a darle una estructura de topología, ¿no? Con la topología CR. Entonces, con esas 2 formas definimos una 2 formas en el fibrado tangente. Este pi aquí es la proyección, ¿no? Del fibrado tangente a M, entonces pi estrella de omega va para el fibrado tangente, entonces sumamos esa nova 2 formas en la canónica, ¿no? Y aparece esta de aquí, que va a depender naturalmente de omega, ¿no? ¿No? Una 2 formas simpléctica en el fibrado tangente. Ahora considere o sistema hamiltoniano, ¿no? De esta forma aquí. El fibrado tangente de M, que es el espacio donde vive el sistema. La métrica riemanniana, ¿no? Que también en cada fibra tienes la métrica riemanniana. Las 2 formas nueva, ¿no? Que depende de omega. Y este acá, el H, que es la energía cinética. Entonces, este sistema hamiltoniano, todo sistema va a generar un flujo y un campo, ¿no? Ese X omega es el campo referente a ese sistema y phi omega es el flujo referente a ese sistema, lo que vamos a llamarlo de correspondientemente campo magnético y flujo magnético. Ahora, ¿cómo es que son sus órbitas? ¿Cómo son las soluciones de ese flujo, ¿no? Entonces, definimos aquí que una curva, ¿no? Es omega geodésica magnética, ¿no? Omega geodésica magnética. Si vemos que la aceleración de la curva, ¿no? La primera derivada es la velocidad y aquí la segunda derivada es la aceleración. Aquí se escribe ley de Newton porque se imagina que tenemos una masa una masa 1, ¿no? Entonces sería masa, aceleración por la masa es igual a la fuerza. Entonces esto de aquí es la fuerza que depende de la curva y depende de omega, ¿no? Esa fuerza es llamada de fuerza de Lorentz y es definido de esta forma, ¿no? O sea, dado omega, se define fuerza de Lorentz, ¿sí? Una observación es así, la siguiente, ¿no? La métrica riemanniana puede ser escrita matricialmente y siempre es simétrica, ¿sí? Siempre tiene una representación matricial y siempre la matriz resultante es simétrica, ¿no? Dependiendo de la base que uno tome, más siempre es simétrica. Por contrario, las 2 formas ya es por definición alternada, ¿no? Entonces, la matriz que uno va a obtener aquí es antisimétrica. En consecuencia, también la fuerza, si podemos escribirla como una matriz, también va a ser antisimétrica. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no? El flujo magnético se refiere a este sistema que depende de omega. Si movemos el omega, entonces cada vez que escogemos otro omega es otro flujo magnético, ¿ah? Entonces las propiedades que vamos a estudiar son respecto a este sistema, ¿sí? Entonces cuando estamos definiendo o hablando de propiedades genéricas, es pegar omega genéricamente, a eso se va a referir, ¿ah? Ese es el punto aquí. Entonces, primero voy a dar un ejemplo simple. En R2 considere las 2 formas más simples que tengo aquí, ¿no? La derivada de X, producto con la derivada de Y, ¿no? Y un número S no cero, ¿no? Para que la forma no sea nula. Ahora considere C mayor que 0 y un vector que satisface todo eso de aquí. Entonces, si ese 2 pasa acá a dividir, ¿no? Entonces en la verdad aquí es B0 producto B0 dividido por 2, ¿no? Que es como el anterior aquí, ¿no? Que es la energía cinética. Entonces, todo ese número es igual a C. O sea, estamos diciendo que estamos fijando para un punto C, un número C positivo, estamos pegando un vector que satisface
satisface por H la definición de la energía cinética, ¿no? Entonces, esos son llamados de niveles de energía. Entonces, yo estoy pegando un vector en el nivel de energía C. Ahora considere gamma, que va a ser la geodésica magnética, ¿no? Referente a omega, ¿sí? A partir del origen con la velocidad v sub 0 que fue tomado anteriormente, ¿vale? Ahora, esta igualdad aparece por la ley de Newton, ¿sí? Entonces aquí aceleración y a fuerza de Lorentz. Aceleración es hacer la derivada 2 veces, ¿no? Y la fuerza de Lorentz, aplicándose alterna, entonces va a aparecer de esta forma, ¿ya? La curva nace en el origen, ¿no? Con esta velocidad. Entonces, haciendo el desarrollo de eso de ahí, se obtiene este camino, ¿no? Chis y. Entonces, acontece que esto de aquí va a generar círculos, ¿sí? Círculos, ¿no? Entonces, los magnéticos geodésicos son círculos de radio con este radio, ¿no? Que depende de C, que es el nivel de energía, y S, que es las dos formas aquí. Concentro en ese punto aquí, ¿no? En ese punto escogido, ¿no? Este punto que también depende del vector velocidad. Entonces, son círculos. Entonces, trabajamos, ¿no? En variedades bien amigables, ¿no? O sea, son compactos, sin fronteras, sin bordo. Por ejemplo, S2, que a esfera, ¿no? Entonces, las curvas geodésicas, o los geodésicos magnéticos son círculos, ¿no? Así de ese, ¿no? De la misma manera aquí en el toro 2 y en el espacio hiperbólico 2. ¿Ah? Se tiene esas figuras, ¿sí? Esas son las soluciones de este ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en R2 solo tenemos estas dos formas, ¿no? O puede ser la otra, que es la negativa, que es trucar aquí chis y, ¿sí? Y ese que varía, ¿no? Ese, aquí en este caso un número, pero puede ser función también, ¿ah? No hay problema. Entonces, hay una relación entre flujo geodésico y flujo magnético. Primero, si volvemos aquí a la definición, entonces, si no perturbamos la estructura simpléctica, ¿no? Canónica, si no es perturbado, o sea, aquí sería omega sub 0, ¿no? Entonces, eso de aquí, este sistema hamiltoniano va a generar un flujo y un campo. Ese flujo y campo son llamados de flujos magnéticos. Y cuando se estudia, es flujo geodésico, ¿no? Y cuando se estudia propiedades respecto al flujo geodésico, para estudiar los flujos geodésicos se tiene que perturbar la métrica, porque para cada métrica existe un flujo geodésico diferente. Entonces, las propiedades genéricas que aparecen va a ser movimentando esta métrica. Entonces, noten aquí que son dos objetos diferentes, ¿no? Cuando se deja aquí la canónica y se comienza a mover aquí, comenzar a trucar os métricas. Entonces, tenemos varios flujos geodésicos. Ahora, si hacemos lo contrario, ¿no? Fijamos la métrica y perturbamos aquí las dos formas, vamos a tener varios flujos magnéticos. La diferencia está en qué objeto vamos a mover, y naturalmente son objetos bien diferentes, ¿ah? Esto de aquí una métrica, este de aquí una dos formas. Entonces, volviendo aquí, ¿no? Primero, ya. Flujo magnético exacto. Es cuando la dos formas es exacta, ¿sí? La derivada de una forma, ¿no? Ese eta de aquí es una forma, ¿no? Entonces, en ese caso, el flujo es llamado de flujo magnético exacto. Como falé antes, ¿no? En el caso de omega ser 0, ese flujo magnético es el flujo geodésico. El flujo geodésico y el flujo magnético tienen diferencias, ¿no? Primero, ambos preservan los niveles de energía, ¿sí? O sea, estos conjuntos, ¿no? Dado un C,
aplica la energía, aplica esto de aquí, la energía cinética, ¿no? Dado un C, aplica la energía cinética, y esto de aquí es un nivel de energía, ¿no? Un conjunto que una verdad es una variedad, ¿no? Con C positivo. La diferencia entre el flujo magnético y el flujo geodésico es lo siguiente, ¿no? El flujo magnético es definido en libros o en la disciplina de geometría riemanniana, siempre se estudia el flujo magnético, el flujo geodésico, ¿no? Que siempre son curvas que están definidas en el intervalo 0,1. Es posible definir en el intervalo 0,1. Entonces, reescalar significa eso, ¿no? Eso es algo que no se puede hacer en el flujo magnético, ¿ah? Y también no se puede hacer reversible. O sea, si tenemos una geodésica que va de A a B, si hacemos lo contrario también es geodésica, de B a A también es geodésica. Eso no podemos hacer en el flujo magnético, ¿no? Porque de A a B es con respecto a la fuerza elórica que es Ixilon, y de B para A es con respecto a la menos Ixilon, ¿sí? Entonces es otra fuerza elórica. Entonces la magnética no es ni reescalable ni reversible. Acá hay otro sistema que también se comenta aquí en los resultados, que es en el cofibrado, ¿no? Cofibrado tangente de M, la métrica, la forma canónica, y SH, ¿no? SH de esta forma, ¿sí? Son funciones definidas en el cofibrado tangente que satisfacen estas dos condiciones de aquí, ¿no? Es convexo y es superlineal. Esas dos condiciones sirven para que este sistema de aquí, que genera un campo y un flujo, las soluciones, ¿no? Sean definidas en todo intervalo, ¿ah? O sea, sean definidas siempre. Entonces, en este caso, vamos a tratar de explicar aquí el flujo Tonelli-Hamiltoniano. Son aquellos flujos que cuando podemos perturbar ese H, ¿no? Perturbando ese H, que es con respecto a una función f, o sea, HF, no, HF, este de aquí es un flujo, va a generar un flujo hamiltoniano Tonelli. Ahora, tenemos que observar aquí que hay tres objetos diferentes, ¿no? Que se pueden ir moviendo, ¿no? Por ejemplo, si volvemos aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Cuando este es canónico, la estructura simplética canónica, y movemos la métrica, estamos trabajando con el flujo geodésico, ¿sí? Y ahora, si fijamos la métrica y movemos las dos formas, estamos trabajando sobre flujos magnéticos, ¿no? Ahora, si fijamos la geodésica, las dos formas canónicas, y movimentamos ese H, entonces estamos trabajando sobre Tonelli hamiltoniano, ¿ah? Sobre Tonelli hamiltoniano. Entonces, esas son las definiciones que vamos a usar, ¿sí? Son un poco de cosas técnicas ahí. Y los resultados que se obtienen hasta ahora son los siguientes. Recuerden que queremos tratar de la entropía topológica del campo. Entonces, la entropía topológica mide el caos del sistema, ¿no? Mide cuán caótico es el sistema dado. Entonces, en ese caso, el profesor Miranda, ¿no? En el 2006, ¿no? Tiene un resultado para n igual a 1, recordando que la variedad que estoy tomando es n más 1, la dimensión es n más 1. Entonces, para n igual a 1 sería para superficie. Entonces, Miranda en el 2006 obtiene el teorema de Cook-Smith y el K-Jet para flujos magnéticos en superficie. Ahí lo obtiene eso de ahí. Después, en el 2007, para n igual a 1, o sea, en superficies, tenemos este resultado también por Miranda, que dice que cuando escribo omega, ya estoy sobreentendiendo que estoy trabajando con el flujo magnético definido por omega. Entonces, que la cantidad de órbitas periódicas del flujo magnético definido por omega es infinito, o existe un punto periódico de aquel flujo no hiperbólico. En esas condiciones, entonces, lo que podemos hacer es perturbar las dos formas original, ¿no? Por una exacta, muy cerca de cero, una topología C1.
Y la entropía topológica de ese nuevo sistema perturbado va a ser mayor que 0, o sea, va a ser caótica. Otro resultado, Miranda con Carballo en el 2013 consiguen gadgets para flujos hamiltonianos Tonelli. Recuerde que hamiltoniano Tonelli es movimentar la función, ¿no? Movimentamos la función. Ahora, Contreras y Partenoy en el 2002 para superficies, posteriormente Contreras en el 2010 para cualquier variedad, ¿no? O sea, para cualquier dimensión, ¿sí? O sea, mejoró el resultado aquí. Se obtiene esto de aquí, ¿no? Que es la inspiración básicamente del trabajo todo, ¿no? Genéricamente, el flujo geodésico tiene entropía topológica positiva. O sea, genéricamente ese flujo geodésico es caótico, ¿sí? Cuando escribo solo la G, estoy refiriéndome al flujo geodésico, ¿sí? Flujo geodésico, ¿no? Porque estamos moviendo el G. Estamos moviendo esta métrica, ¿sí? Entonces, existe un conjunto genérico de métricas tal que la entropía topológica del flujo geodésico es positiva. Después, en el 2008, para superficies, tenemos el teorema de Cook-Smay para toneles hamiltonianos, que son aquellos que se perturba el H, la función H. Ahora, como dije, la idea es este resultado, ¿no? Este resultado de Contreras, básicamente. Entonces, dentro de ese resultado, básicamente para mostrar, él usó 3 sujetos, que es el Cook-Smay para geodésicos, el Caget para geodésicos y el lema de Fram para geodésicos. Él obtiene indirectamente esos resultados en estos trabajos aquí. Y la idea es pasar esos resultados para flujo magnético. Antes de eso, vamos a ver un poco de la herramienta que se usa en este caso de teoría de control geométrico. Pero aquí todos son resultados, aún no explico la parte teórica. En el 2012, Riffur y Ruggiero, ¿no? Hicieron el lema de perturbación, dos toneles hamiltonianos, y usaron la herramienta que es llamado de primera orden de contrahabilidad. Entonces, con eso de ahí, ellos consiguieron generalizar el resultado de Oliveira, ¿no? Oliveira, está aquí, el último. Oliveira consigue Cook-Smay para el flujo hamiltoniano Tonelli. Entonces, los resultados, ¿no? Todos los resultados que él tiene en ese paper son para cualquier dimensión excepto uno, que es el único que es de dimensión 2, ¿sí? Para superficie, ¿no? Entonces, ese lema que es llamado lema de perturbación, Riffo y Ruggiero, usando herramientas de teoría de control, obtienen ese lema de perturbación para cualquier dimensión. Entonces, así ya queda resuelto para cualquier dimensión el Cook-Smay para toneles hamiltonianos. Esta es herramienta importante para esos casos de lema de perturbación. El lema de perturbación es como si fuera una versión del lema de Fram, un poco más flaca, para algunos casos. Después, Lasrat, en el 2014, obtiene el lema de Fram para flujos geodésicos, más, la verdad, el lema de Fram para flujos geodésicos ya lo había hecho Contreras, ¿no? Contreras lo hace aquí, el lema de Fram. Solo que él trata de usar la herramienta de primera orden. Entonces, él combina primera orden de contrahabilidad más una condición genérica que Contreras lo resuelve vía álgebra. Entonces, con esa condición y con la primera orden, obtiene el lema de Fram que Contreras ya había usado, ¿no? Ahora, la idea es apagar, ¿no? Borrar esta condición genérica de Contreras. Entonces, para hacer eso de ahí, Lasra, Riffo y Ruggiero, ellos hacen el lema de Fram para flujos geodésicos,
Ahora usando el de segunda orden, ¿no? La herramienta de controlabilidad de segunda orden, ¿sí? Entonces así ya no precisa de esa condición genérica de Contreras, ¿no? Entonces ya se tiene el lema de Frank, que llamaba el segunda orden. Entonces acá hay una serie de trabajos que uno conlleva al otro, ¿no? Porque para comenzar, Contreras fue quien orientó a Miranda, y aquí Larra fue orientado de Rifford, ¿no? Entonces ahí hay una serie de trabajos ya que están en conjunto. Ahora, el teorema principal, ¿no? El teorema principal dice que existe un conjunto, ¿no? Abierto y denso de dos formas, ¿sí? Dos formas, todas cerradas, tal que si pegamos un nivel de energía C, entonces obtenemos dos cosas. O el flujo geodésico, o el flujo magnético en ese nivel de energía es caótico, o la cantidad de números, la cantidad de órbitas periódicas de aquel flujo es finito. Eso es lo máximo que conseguimos obtener aquí, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes? Como ya dije anteriormente, ¿no? Siempre se tiene que pasar por el teorema de Cook-Smale, Lemme-Frank y Caillet. Solo que para esto ya está hecho para dimensión 2, que lo hizo Miranda. Entonces la idea es pasar para dimensión cualquiera. Entonces vamos a combinar algunos métodos de Miranda con los resultados de primera y segunda orden de contabilidad. Entonces, ahora voy a describir cada resultado, ¿no? Cada ingrediente para demostrar ese teorema. El teorema de Cook-Smale, el lema de Frank y los Caillet. El teorema de Cook-Smale. Primero vamos a definir qué significa genérico, qué es una propiedad genérica. Entonces, una propiedad P es genérica para un flujo magnético si en cada nivel de energía existe un conjunto que depende del nivel de energía de formas cerradas, ¿no? Dos formas cerradas, tal que satisface 1 y 2. La segunda es la más fácil porque dice que el flujo magnético restricto al nivel de energía C tiene la propiedad P para todo omega en R de C. La primera habla un poco de homología, ¿sí? SH es una homología aquí, entonces RH de C significa las dos formas, el conjunto de dos formas, tal que la homología de esas dos formas es H. Entonces ese conjunto es residual en ese otro conjunto aquí, ¿no? De la misma manera, ¿no? Este conjunto es el conjunto de las dos formas cerradas que tienen homología H. Este es un subconjunto de CR de C, ¿no? Y este es un subconjunto de C grande de D. Entonces, con esas dos condiciones se define qué significa, o cuál es el sentido de ser genérico. Y tenemos el resultado de Cook-Smale, que dice que toda órbita cerrada y no degenerada, y los puntos heteroclínicos son transversales. Esas dos propiedades son genéricas. O sea, existe un conjunto residual de dos formas, ¿no? Tal que para cada dos formas de aquel conjunto, el flujo magnético generado por las dos formas satisface 1 y 2. ¿Ah? Las primeras versiones del Cook-Smale, aquí el primer punto es toda órbita cerrada es hiperbólica. En el caso de magnéticos y de geodésicos, no es posible conseguir ese solo hiperbólico. Entonces, tenemos que aumentar el conjunto, ¿no? Para las órbitas no degeneradas. ¿Sí? Las órbitas no degeneradas se refieren a que el número 1 no sea parte del espectro del mapa de Poincaré. ¿Sí? Más o menos eso. Entonces, el lema de Frank es un lema bien técnico, que ya fue usado inclusive en homeomorfismos, difimorfismos, ¿no? Ya existe ese lema de Frank, que al inicio era un lema aparentemente
trivial, o sea, aparentemente simple de entender, más de mucha utilidad. Aquí en este caso de flujo magnético tenemos muchas condiciones aquí, ¿no? Primero, pegamos un nivel de energía, pegamos una o dos formas para definir el flujo magnético correspondiente, y después tomamos aquí un tiempo que está entre 0 y K, ese K que depende de C y omega. Ese K es el radio de inyectividad magnética. Existe el radio de inyectividad geodésico, ¿no? Que se estudia solo en los flujos geodésicos, y en este caso es posible obtener esa misma idea de radio de inyectividad. Radio de inyectividad significa que si tú tomas un punto y vas a partir de ese punto nace la órbita, entonces ese punto dentro de ese radio, ¿no? O sea, dentro de ese radio, la curva es inyectiva, ¿sí? Pasando ese radio puede ser, ya aparece cosas de no inyectividad, o sea, la curva puede cruzarse en sí misma. A eso se refiere radio de inyectividad. Entonces vamos a coger aquí un tiempo menor que radio de inyectividad, o sea, está dentro del rango. Y con esas condiciones existe un C y un R, ¿no? Números tal que R en 0 en este intervalo, ¿no? Y un punto en el nivel de energía C. Este es el nivel de energía, ¿no? El teta que yo denoto aquí se refiere a un punto X y un vector B, ¿no? El punto X donde pertenece el fibrado tangente en X, y el vector B satisface C, o sea, B por B, en la métrica riemanniana, ¿no? B por B dividido por 2 va a ser C. A eso se refiere. Entonces, las siguientes propiedades satisfechas, ¿no? Dado una métrica, dado una matriz simpléctica, este es el conjunto de matrices simplécticas de orden N, y que está muy cerca, ¿no? R cerca, esto de aquí es el mapa de Poincaré lineal, ¿no? Mapa de Poincaré lineal, referente al flujo magnético omega, ¿no? Y avaliado en el tiempo tau, ¿no? Entonces, esta matriz y esta otra matriz están cerca, ¿tá? De hecho, esa derivada de Poincaré es simplética también. Entonces, existe un perturbado, ese delta de omega yo lo llamo de perturbado, ¿no? Vamos a perturbar un poquito el omega, ¿no? Tal que la curva original, ¿sí? La curva que genera este punto aquí. Entonces, la curva original, de hecho, es omega magnético geodésico. Y también omega más el perturbado geodésico magnético. Esa es la primera propiedad, ¿no? La segunda propiedad es que acontece que SA que tomamos satisface el Poincaré, ¿no? Poincaré lineal para el perturbado, ¿no? Y además lo que perturbamos, ¿no? Es bien pequeño, ¿sí? En la topología C1 tiene norma menor que C raíz de R. Eso es lo que dice el lema de Frank, es una cosa un poco técnica, más podemos escribirlo de otra forma también, ¿sí? Más adelante vamos a definir esta función, S omega tau teta. No es nada más que el Poincaré lineal, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos diciendo que A está en la bola de radio R de centro matriz, ¿no? Entonces, A está aquí, ¿no? La bola de radio R de centro en esa matriz aquí, que es el Poincaré, la derivada de Poincaré. Intersectado con el conjunto de matrices simplécticas, ¿no? Porque A tiene que ser simpléctico, ¿sí? Entonces, el lema de Frank dice que ese conjunto está dentro de este otro, ¿sí? Que es, este conjunto de aquí es la bola de centro en cero, ¿no? En la topología C1, con ese radio, ¿no? Eso de aquí se refiere a esta parte 3. O sea, son los perturbados, ¿sí? Que están muy próximos de cero. ¿Está? Intersectado con F. F más adelante voy a definir, y F va a ser el dominio de esta función S, ¿no? Entonces este conjunto está dentro de la imagen de ese conjunto.
Entonces, ahora los Kayet, ¿sí? Entonces ya hicimos Cook-May, Lemma y Fram, ahora Kayet. Los Kayet también es una cuestión un poco técnica. Primero, comenzamos por este conjunto, el conjunto de homeomorfismos simplécticos que preservan la forma canónica, ¿no? Simpléctica. Los simplectomorfismos, ¿no? Definidos en F2N y que fijan el origen, ¿no? Entonces, definimos una relación de equivalencia en ese conjunto, ¿no? Entonces, dos funciones son relacionados si los polinomios de Taylor de grado K en cero son iguales, tanto de F y de Y. Ambos polinomios son iguales. Entonces, esa de ahí es una relación de equivalencia, ¿sí? Y la clase referente a una función, ¿no? Es llamado de Kayet, ¿sí? Esa es una clase. Y entonces el conjunto de Kayet o el espacio de Kayet va a ser este conjunto, el conjunto de simplectomorfismos anterior, partido por la relación de equivalencia, ¿no? Eso de ahí es el conjunto de Kayet, ¿no? Espacio de Kayet simpléticos. ¿Ah? Este conjunto es bien especial, ¿no? Porque es un espacio vectorial y al mismo tiempo un grupo de Lie, ¿no? Con la siguiente operación de producto, ¿no? Por ejemplo, dos elementos del espacio, ¿no? Dos clases, ¿no? Pueden ser producto, es igual al Kayet de la composición de la función, ¿no? Esa es la definición básicamente del producto, ¿no? Debido a la composición aquí, podemos obtener ese producto aquí. Ahora, definimos cuánto es que un conjunto es invariante, ¿no? Un conjunto dentro del espacio de Kayet es invariante, ¿no? Si satisface eso, ¿sí? Sigma multiplicado por el conjunto, multiplicado por sigma, da el propio conjunto, ¿no? Eso es para todo sigma en Kayet. Eso significa invariante. Entonces, el teorema de los Kayet es así, ¿no? Dado, si este de aquí es un conjunto abierto, ¿no? Denso e invariante, entonces la siguiente propiedad es genérica. Dado un conjunto abierto denso e invariante, la siguiente propiedad es genérica. La propiedad es que, dado un omega, dado un omega, dado un punto, y dado una sección transversal, podemos definir el Poincaré, ¿no? El mapa de Poincaré. Entonces, el Kayet del mapa de Poincaré está en ese conjunto original. Entonces, esa propiedad es genérica, ¿sí? Entonces, existe una cantidad grande, ¿no? Es genérica con respecto al flujo magnético, o sea, existe una cantidad grande de dos formas que satisfacen esto de aquí, para cualquier conjunto abierto denso invariante. Entonces, esos son los tres elementos, ¿sí? El Cook-May, el lema de Fram y el Kayet. Ahora, vamos a demostrar el teorema principal, ¿no? El teorema principal, ¿no? Existe un conjunto abierto y denso tal que tenemos dos opciones, ¿no? En un nivel de energía dado, tenemos dos opciones, ¿no? O es caótico el sistema, o el conjunto de números periódicos, o el conjunto de órbitas periódicas es finito, ¿no? Tiene un número finito de órbitas periódicas. Entonces vamos a demostrar eso de ahí. Usando ya los resultados, ¿no? Los tres ingredientes, es bien fácil. Primero, nosotros definimos una omega star. Omega star, me refiero a que el flujo magnético definido por omega es estrella, ¿sí? Entonces, decimos que ese flujo de estrella, sí, robustamente, cualquier órbita cerrada es hiperbólica. Eso de ahí va a ser omega star. Entonces, debido al lema de Fram, obtenemos este resultado aquí. Si omega es star o estrella, entonces el fecho de los conjuntos periódicos, ¿no? Un conjunto hiperbólico. Entonces, a partir de eso de aquí tenemos dos cosas. O es caótico el sistema, o el número es finito, ¿no? El número de elementos, de órbitas periódicas del flujo es finito. A partir de eso de aquí ya tenemos estos dos de aquí. Ahora, lo que falta analizar aquí es qué acontece cuando omega no es star. Entonces, ¿qué acontece cuando omega no es star? Entonces, recordemos aquí que podemos usar, ¿no? Cook-May y Kayet
que se refieren a propiedades genéricas, ¿sí? Entonces, si este no es star, vamos a obtener otro, ¿no? Ese de aquí, omega 2, ¿no? CR cerca del original, tal que ese nuevo flujo magnético es Cook-Smith, ¿no? Debido al teorema de Cook-Smith, o sea, satisface la propiedad 1 y 2 de Cook-Smith. Como no es star, o sea, no es que robustamente todas las órbitas son hiperbólicas, entonces debe haber una elíptica, ¿sí? Una elíptica, una órbita cerrada elíptica. Esa elíptica debe tener algún rango, ¿no? C elíptica, por ejemplo, donde C es menor o igual que 1. Entonces, lo que podemos hacer es perturbar el punto, ¿sí? O sea, si el punto va a generar una curva. Si esa curva es C elíptica, podemos movimentar un poco el punto, ¿sí? Podemos obtener otro punto bien cerca, que va a ser una elíptica. Esa parte de aquí es importante, porque la idea es usar el resultado de Leclerc. Como ya sabemos que la dimensión de la variedad central es 2, ¿no? Siempre en los flujos magnéticos, los simplécticos, ¿sí? Los simplectomorfismos, todo eso de ahí, siempre tiene dimensión central 2. Entonces, el mapa de Poincaré tiene una órbita hiperbólica con puntos homoclínicos. Entonces, esta última frase aquí es muy importante porque está diciendo que tenemos un punto homoclínico, ¿no? Y que es hiperbólico. Entonces, un punto que va a obtenerse una ferradura de Smith. Y la ferradura de Smith implica caoticidad, ¿no? O sea, ya la entropía topológica es positiva. Entonces, lo que tenemos a partir de ahí es que existe una vicinanza de omega, ¿no? Que son el conjunto de estos elementos aquí, omega 2, tal que la entropía es positiva, ¿no? Para todo omega en esa vicinanza. ¿Ah? Es posible hacer eso de ahí. Entonces, ahí termina la demostración del teorema principal, ¿sí? Esa parte, termina el teorema principal. Ahora lo que yo pretendo hacer de aquí para adelante es, al menos explicar un poco, ¿no? Cómo es que llegamos al primer punto de Cook-Smith. Entonces, para eso, vamos a definir algunas cosas, como, por ejemplo, el campo de Jacobi. Si el campo de Jacobi existe en el flujo geodésico, ¿no? Las disciplinas de geometría riemanniana se estudia el campo de Jacobi. Solo que este campo de Jacobi va a ser el campo de Jacobi referente al flujo magnético, ¿no? Entonces, por eso que la definición es todo esta parte azul aquí, ¿no? O sea, un campo de Jacobi es un campo que satisface todo esto de aquí. Si lembramos, ¿no? Si recordamos, el omega genera la fuerza de Lorentz, ¿no? La fuerza de Lorentz es el ípsilon. Entonces, cuando el omega es 0, entonces vamos a tener el flujo geodésico, ¿no? Entonces, si omega es 0, ípsilon es 0. Entonces, va a cerar ese de aquí, cera ese de aquí, ¿no? Entonces, estos dos términos aquí son ceros. Entonces, lo que queda es la ecuación del campo de Jacobi del flujo geodésico, ¿sí? Donde R es la curvatura, ¿no? de la variedad, ¿no? De la curvatura de la variedad. Solo que ahora tenemos el omega no cero, ¿no? Entonces vamos a perturbar el original, ¿no? Y por eso que aparecen estos ípsilon, que son a la fuerza de Lorentz, referente al omega. Recordemos aquí siempre que el vector velocidad de la órbita es perpendicular a la derivada del campo de Jacobi. Eso siempre es posible hacer. Entonces, la idea es seguir como aquellos textos de geometría riemanniana, ¿sí? Solo que tenemos que tomar en cuenta esa fuerza de Lorentz, ¿no? O el omega, ¿sí? Entonces, el siguiente paso aquí es obtener unas coordenadas especiales, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es pasar, ¿no? A describir el mapa de Poincaré o la matriz del mapa de Poincaré
Solo que cuando obtenemos en el flujo geodésico esa matriz, va a ser simétrica porque el campo, la curvatura es simétrica, ¿sí? Ahora, ¿qué acontece? ¿No? Aquí acontece que aparece la fuerza de Lorentz, ¿no? Que es antisimétrico, ¿sí? Por eso es que necesitamos unas coordenadas especiales. Entonces, la idea es hacer el análogo de campos paralelos, ¿no? En geometría riemanniana. Tomamos un vector en el nivel de energía C, ¿sí? Que tenga, después definimos B1 como siendo el normalizado, y pegamos otros vectores, ¿sí? Para completar una base ortogonal aquí en esta fibra. Entonces, con eso de ahí definimos, vía estas ecuaciones de aquí, los campos, ¿no? Referente a los vectores iniciales. Y aquí está involucrado el campo, la fuerza de Lorentz. Entonces, el resultado es que resolviendo esto de aquí y siguiendo ortogonalidad de los vectores originales, estos campos vectoriales también son ortogonales, ¿no? En la órbita. Ahora, en el flujo geodésico se sigue con esos campos, ¿no? Y el flujo geodésico aquí es cero, entonces es fácil de hacer la proyección, es fácil de trabajar con eso de ahí. Aquí en este caso, como va a aparecer ese ípsilon y va a ser antisimétrico, la idea es movimentar todo ese conjunto de campos ortogonales para otro conjunto de campos ortogonales, ¿ya? Ese giro, ¿no? Ese pequeño giro de todo el campo, de todos los campos, va a depender de omega, esa es la parte fundamental, que va a depender de omega, ¿no? Entonces, definimos la proyección canónica, ¿no? Del espacio en el perpendicular del vector B, ¿no? El vector B de que depende de C porque está en el nivel de energía C, y definimos este otro, ¿sí? Como de esta forma. Entonces, primero, proyectas el perpendicular en B, después aplicas las dos formas, aplicas la fuerza de Lorentz y después proyectas de nuevo, ¿no? Para que caiga en el mismo espacio. Entonces, con eso de ahí, podemos aplicar podemos definir este mapa P, que depende de T, naturalmente, que está definido en la fibra de cada punto de la órbita. ¿Cómo está esto de aquí, no? La exponencial de un medio de la integral de 0 a 1 a T, de todo esto de aquí. De donde ese ípsilon, ¿no? Ortogonal que yo definí, es ese de aquí anterior. Entonces, este de aquí es el que hace movimentar, ¿sí? Porque esto de aquí es un mapa lineal ortogonal, y un mapa lineal ortogonal lleva base ortogonal en otra base ortogonal, ¿no? Entonces, eso de aquí es lo que hace el movimiento, ¿no? Tipo como una rotación. Ese ípsilon depende de ípsilon, ¿no? Todo esto depende de ípsilon, entonces depende de omega. Entonces, todo esto depende del nivel de energía y de omega, ¿no? Y aquí están la base los campos ortogonales que yo voy a usar, ¿no? Como base en la fibra de la órbita. Entonces, ahora vamos a usar esas bases, ¿sí? Para definir, expandir un poco el campo de Jacobi, ¿no? Entonces, si consideramos un campo de Jacobi de esa forma, usando la base anterior, ¿no? Y usando la definición del campo de Jacobi, que era esto de aquí, toda esta parte azul, ¿no? Ahí se hace unas cuentas y se llega, ¿no? A este último azul aquí. Estoy escribiendo aquí como si fuera una columna, ¿no? F como si fuera F2. Acontece que en el camino se elimina F1 porque F1 va a ser esto, ¿sí? Vía esto de aquí, y podemos considerar de F2 para FM. De F2 para FM, ese de aquí es una columna, ese de aquí otra columna, entonces esto de aquí es una matriz,
¿no? Esta es la matriz R, que es la matriz de la curvatura, que es simétrica. Y esta otra matriz grande que todos van a depender de Epsilon, ¿no? De la fuerza de Lorentz. ¿Sí? Entonces, la idea es que todo esto en conjunto sea simétrico. Ya sabemos que la curvatura es, la matriz curvatura es simétrica, ¿no? Y la rotación que hicimos anteriormente es una rotación especial, de tal forma que todo esto que sobró aquí también es simétrico. ¿Sí? Llegamos a obtener eso de ahí, ¿no? Entonces, aquí que definimos la curvatura magnética, entonces, ¿no? Porque va a depender de la curvatura natural. Y aparecen estos términos de aquí, que son los mismos siglos anteriores, ¿no? Solo que ahora lo pasamos para el omega, ¿no? Le pongo de esa forma, ¿no? Epsilon y J es usando la base, ¿no? De Epsilon. Y que al mismo tiempo, por la definición de la fuerza de Lorentz, es menos omega. ¿Sí? Que donde omega y J aparece de esta forma, ¿no? Entonces, por eso es posible transformar todos los Epsilon en omega, ¿no? Respetando esto de aquí. ¿Sí? Y obtenemos esta matriz grande, ¿no? Que se concluye que es simétrica, ¿no? Haciendo los cálculos correspondientes, se concluye que todo esto en conjunto es simétrico. Entonces, así tenemos esta ecuación que ya estaba escrita anteriormente, ¿no? Y una ecuación de segunda orden puede ser llevado a una ecuación de primera orden, solo que esa matriz, ¿no? Se va a duplicar de dimensión, ¿no? Va a ser toda esta matriz aquí. Y ahora sí tenemos la diseñanza tubular, ¿sí? Que básicamente dice que existen coordenadas locales, tal que la órbita es de esta forma simple, y además de eso satisface esta ecuación 2 aquí. Entonces, definimos ahora la curvatura magnética, ¿no? Entonces, lo que se sigue es querer perturbar, ¿no? El omega, ¿sí? Porque esa es la idea, ¿no? Perturbar ese omega aquí, ¿no? ¿Y qué acontece cuando uno perturba el omega? ¿Qué acontece con el resultado? Entonces, a partir de aquí yo voy a hacer rápido. Primero, yo voy a definir cómo son las perturbaciones que yo quiero. Esas son las perturbaciones que yo quiero, que son derivadas de una forma definida así, donde esos Fs están definidos de esta forma. Y lo más interesante es que todo depende de U y J, ¿no? Esas funciones U y J son arbitrarias, ¿no? No son arbitrarias, totalmente arbitrarias, y de tal forma, ¿no? I menor o igual que J, porque vamos a definir ese U en una matriz grande simétrica. Esa es la idea, por eso que eso aparece aquí. De cualquier función, bueno, cualquier conjunto de funciones, ¿no? Y definimos el perturbado, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda? Entonces, la curvatura magnética, ¿no? De este perturbado va a ser la curvatura magnética original, ¿no? Del original, más esa otra cosa, ¿no? Esa otra cosa va a ser definido en la verdad, en las cuentas, haciendo las cuentas, va a ser la matriz simétrica de las matrices U y J, ¿no? Entonces, aquí va a ser simétrico, ¿no? Ya tenemos que ser simétrico, este también es simétrico, ¿no? Y satisface todo eso, ¿no? O sea, perturbamos con algo bien pequeño, que satisface, ¿no? Es la misma clase de homología, ¿sí? El segmento de la órbita satisface para el perturbado también y preserva el nivel de energía, ¿no? Entonces la perturbación es bien pequeña. Y ahora el mapa lineal de Poincaré, ¿sí? Disculpe, doctor Freddy, tenemos 2 minutos para concluir su presentación, por favor. Ya, entonces, entonces obtenemos eso de aquí, ¿no? El perturbado. Entonces, esa matriz, ¿no? Esa matriz que aparece aquí, ¿no? La verdad que apareció aquí, esta otra matriz, ¿no? Ahora, ¿cómo queda esa matriz cuando perturba omega? ¿No? Cuando perturba omega va a quedar de esta forma, ¿sí? ¿Por qué va a quedar de esa forma? Porque el A va a ser el anterior, normal, más el U, ¿no? El U va a ser sumado aquí, ¿no? Este es el U. O sea, en la verdad, este de aquí es el conjunto de matrices que generan la base de una matriz simétrica generada por U.
Entonces aquí va a ser Amazon. Ese básicamente es el mapa lineal de Poincaré. Ahora, las herramientas, ¿no? De primera orden y de segunda orden, ¿sí? Son básicamente para encontrar mapas abiertos, ¿no? O sea, funciones que llevan abiertos en abiertos. Entonces, existen la de primer orden y la de segundo orden. Una es más técnica que la otra, naturalmente. Esta es la misma definición anterior que ya expliqué, ¿no? Del teorema de Cookie-May CR genérico. Y ahora aplicamos los resultados de primera y segunda orden. Esa parte es un poco técnica, más ayuda mucho en la resolución. Y entonces, aquí básicamente se usa el lema de Fram. Y aquí está el lema de perturbado, ¿no? El lema perturbado para concluir el Cookie-May primer ítem. Esa es la función que yo expliqué anteriormente, no inicio. Este es el conjunto es un conjunto adecuado de los perturbados, los pequeños, que satisfacen todo esto, la homología es 0. Que a cada perturbado aquí es llevado en el mapa de Poincaré lineal perturbado. Entonces, el lema de perturbación es como si fuera una pequeña versión del lema de Fram más simple. Y como dije, lleva abierto en abierto, ¿no? Entonces, cogemos un abierto aquí, avaliado en S, y lleva una enseñanza abierta también del simpléctico. Y ahí acaba la primera parte, ¿no? Para la primera parte se escribe este conjunto grande, es el conjunto de dos formas, donde las órbitas periódicas de orden A implican que uno no es parte del espectro de Poincaré lineal, solo que del K iterado, ¿no? Entonces, cogemos el 1, porque queremos solamente el primer iterado, y ese conjunto, ¿no? Da para mostrar, primero, se muestra que estos de aquí arriba, en verdad, son abiertos y densos. En particular, estos son abiertos y densos, ¿no? Intersección de abiertos y densos y abierto y denso. Entonces, y también se hace para la clase de homología. Y entonces, usando este lema perturbativo anterior, ¿sí? Y propiedad de transversibilidad, obtenemos la primera parte del Cookie-May. Ya, hasta ahí. Gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Freddy, por su... Bueno, duda, puede utilizar el... o directamente. ¿Aló? ¿Alguien del público que tenga alguna pregunta o duda? Al parecer no, doctor Freddy. Todo quedó claro. Bueno, faltaron detalles, ¿verdad? Pero bueno. Sí, hay muchos Le detalles. Le agradecemos mucho tu presentación. ¿Sería tan amable de dejar de compartir para poder compartirle tu certificado Ya. de presentación? Listo. Bueno, la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos otorga el presente certificado al doctor Freddy Pablo Castro Vicente por ser partícipe como ponente en el quinto Congreso Internacional de Topología y Afines. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Esperemos que en los siguientes años igual nos acompañe con sus charlas, con sus temas de trabajo. Claro. Bueno, sí, esa es la idea. Ok, bueno, pues con esta sesión cerramos las actividades del día de hoy del quinto Congreso Internacional de Topología y Afines. Agradecemos a todos su participación.
y los esperamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana para continuar con el segundo día de las actividades del quinto Congreso Internacional de Topología y Afines. Pues bueno, muchas gracias, nos vemos mañana. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias.